Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. Aquí en mi plato, observarme, observarte. Canto villano de Blanca Varela. Saludos amigos y bienvenidos a la tercera emisión de Nave de Letras, conversaciones literarias del grupo literario Isla Blanca y en el marco de su 44 aniversario. Hoy vamos a navegar por la vida de Blanca Varela, conociendo su obra e intentando acercarnos a su talento, sentimientos, pensamientos de esta gran poetisa peruana. La exposición estará a cargo de dos jóvenes miembros del grupo literario Isla Blanca. Rubí Echevarría, joven docente con mucho que aportar en el campo literario. Tu saludo, Rubí, bienvenida. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Soledad. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación a esta tertulia y sobre todo porque vamos a hablar de un tema bastante importante sobre dar comentarios y de una poetisa pues reconocida como es Blanca Varela, ¿no? Que es una destacada poetisa y que supo conjugar con su talento una voz lírica con la espontaneidad del instante. Muy destacada dentro de la poesía latinoamericana y yo siento, la considero como hasta empoderada, ¿no? Que en medio de esos años donde los varones tenían esas referencias, ese ensalce en la poesía, pues ella supo posicionarse como una poetisa reconocida, famosa y que sirve para hacer ese tipo de estudios, comentarios y análisis. Muchas gracias. Así es, Rubí. Y además tenemos a Carlos Enrique Valencia, él es docente, escritor y crítico literario. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Saludos cordiales, Yolanda, Rubí, Soledad. Es una alegría poder compartir este espacio de comentarios, de análisis en torno a lo que nos apasiona, que es la literatura, ¿no? Y qué mejor oportunidad que comentar a una escritora con una voz tan particular y tan profunda, ¿no? Como es la voz de Blanca Varela, que el día de hoy vamos a ingresar a su mundo, ¿no? Y tratar de desentrañar esos mensajes que ella nos quiso transmitir. Muchas gracias. Claro. Y la lectura del poema seleccionado para esta emisión, y a propósito, el poema es La muerte se escribe sola, y la vamos a escuchar más adelante de la voz de la comunicadora social Soledad Ceballos Chávez. Tu saludo, Soledad, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Hoy vamos a tratar de una escritora muy importante, trascendental, como ya lo dijo Rubí, como ya lo dijo Carlos, Blanca Varela, una grande. Así es. Y enseguida, rápidamente, vamos a conocer la biografía de Blanca Varela a cargo de Rubí Echevarría. Ella nos va a llevar por el camino que recorrió esta poetisa peruana, compartiendo con nosotros la rica experiencia de lo que fue su vida desde su nacimiento en el año 1926 hasta el fin de sus días en el año 2009. Se quedan con Rubí Echevarría. Gracias, Yolanda, por el pase. Y bien, Blanca Varela nació en Lima en 1926 y pues nacida en el seno de una familia de escritores y de artistas. Y creo que desde ya ese linaje pues no se pierde, ¿no? El arte. Y ella pues destacó dentro del rubro de la poesía. Desde pequeña sintió ese acercamiento hacia lo que es la naturaleza, la relación humana, y esto le serviría para que siente ese bichito, esa búsqueda por la poesía. Con 20 años comenzó a moverse en el círculo literario que conformaban con Emilio Adolfo Westphalen y Javier Sologuren, llegando a colaborar así con la revista Las Moradas, lo que le sirvió para poder dar a conocer su poesía y presentarse en este ámbito donde las mujeres en esas épocas pues no tenían tan poco espacio, y por eso es que ella es considerada como una de las voces poéticas
más importantes en el género, de este género en América Latina, ¿no? Porque era raro en aquellos años, pues, la expresión, la voz poética de una dama. En 1949 se mudó a París, donde conoció a Octavio Paz, de quien obtiene muchas referencias, tiene muchas experiencias con él, y pues también la vinculó con escritores y escritoras latinoamericanas que residían en Francia. 10 años más tarde, pues ya regresaría a Perú para poder quedarse, ¿no? Y como se dice aquí, ya a tener seguir con esas inspiraciones para su escrito. Hablar de Blanca Varela es hablar de una de las autoras fundamentales de la generación del 50. Y pues esto debemos de rescatar y siempre ir sintiéndonos orgullosos de todo el logro que ha tenido ella, ¿no? Así también podemos decir como un aspecto personal que ella no daba constantemente muchas entrevistas, no le gustaba. Pero en una de esas hace alusión de que ella escribe para estar en el mundo. Entonces nos manifiesta que puede ser parte de una catarsis, pero dice que es un diálogo con ella, consigo misma, pero el hecho de escribir la conecta totalmente con todo lo que es la realidad y se apasiona con ello, ¿no? Que es lo importante cuando nosotros estamos aquí en el mundo de la literatura. Ha sido condecorada con la Medalla de Honor por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. Y pues falleció el 12 de marzo de 2009 en Lima a la edad de 82 años. Pero nos deja muchos libros poéticos con mucha trascendencia, con mucha simbología, y me es grato el poder hacerles mención a ellos. Dentro de la riqueza de los versos, tenemos aquí a Ese Porto Existe, que este libro poético dado en 1956, Luz del Día, en 1963, Valses y otras falsas confesiones en el 72, Canto Villano, que es una de las obras que también ha dado pauta para algunas tesis, para algunos comentarios por escritores. Entonces, es un libro bastante comentado, analizado. Camino a Babel, que es parte de una antología en 1986, y así como ven, toda una serie de obras que serían interesantes el poder leerlas todas, ¿no? Y analizarlas. Pero hay una en la que hoy vamos a tratar específicamente, que es Concierto Animal, que lo escribió, se publicó en 1999, pero aquí hay una experiencia, hay una expectativa de la vida que ella pasó 3 años antes, en 1996, donde fallece su hijo, ¿no? Y ella, como toda madre, pienso que quedó muy triste, aconjada, con ese dolor, y pues es en Concierto Animal en donde ella se muestra ese sentimiento en cada uno de los versos, y en donde la existencia y la permanencia de la muerte es una constante, ¿no? Aquí podemos decir que ella, este hecho de la muerte lo ve pues no solo como algo propio, sino que quiere compartir con cada uno de los lectores. Pues, y es una de las poesías que hoy vamos a analizar, que la verdad, desde que lo leí, quedé bastante impactada por la forma en la que lo presenta y el trasfondo que tiene, ¿no? Que es la muerte se escribe sola. Pero aquí está parte de la biografía. Hay mucho más que hablar de Blanca Varela, pero he tomado algunos datos más importantes que he considerado, y saber que ella es un ejemplo para cada una de las mujeres y sobre todo las que estamos en el mundo de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubí, con esa biografía, y va llegado el momento de escuchar justamente el poema seleccionado para el análisis de esta emisión de Nave de Letras. Recuerden, estamos
en el marco del 44 aniversario del grupo literario Isla Blanca. La muerte se escribe sola. Vamos a escucharla de la voz y emoción de la comunicadora social María Soledad Ceballos Chávez. Adelante, Soledad. La muerte se escribe sola. La muerte se escribe sola. Una raya negra es una raya blanca. El sol es un agujero en el cielo. La plenitud del ojo, fatigado, cabrío. Aprender a ver en el doblez, entresaca, espulga, trilla. Estrella, casa, alga. Madre, madera, mar. Se escriben solos en el hollín de la almohada. Trozo de pan en el zaguán. Abre la puerta, baja la escalera. El corazón se deshoja. La pobre niña sigue encerrada en la torre de granizo. El oro, el violeta, el azul, enrejados. No se borran, no se borran, no se borran. Del libro Concierto Animal. Muchas gracias, Soledad. Hermoso, profundo. ¿Mucho más? Claro que sí. Mucho más, y el análisis lo vamos a escuchar de parte de Carlos y Rubí. Los dejamos con ellos para el análisis del poema. Muchas gracias, Yolanda. Efectivamente, vamos a comentar el texto en dos partes. En general, el poema que hemos escuchado y leído tiene 2 estrofas, cada una de 11 versos. Comentaré la primera y luego Rubí hará lo propio con la segunda para finalmente arribar a unos comentarios generales en torno al poema La muerte se escribe sola. Lo primero que llama la atención a lo largo de estos 22 versos es la carencia de los signos de puntuación. Como parte de un estilo, este es un reto para cualquier escritor, para cualquier poeta, porque ahí viene el trabajo del ritmo. Y sin embargo, aquí Blanca Varela lo hace muy bien, ¿no? Trabaja muy bien el ritmo a partir del trabajo de las palabras precisas y los acentos, ¿no? Y también con la longitud de cada verso. En este primer apartado, el primer verso es el que le otorga exactamente el título al poema como tal. La muerte se escribe sola. El elemento muerte, aquí este elemento muerte va a ser el que le va a dar esencia a todo este apartado, y es en torno a esta muerte en el cual van a girar todos los elementos de color, de antítesis que vamos a ver a continuación. Hay un carácter aquí de presencia, ¿no? De autosuficiencia en la muerte, ¿no? Porque la muerte se forma a sí misma, la muerte se escribe ella sola, ¿no? Aquí el yo lírico está empoderando al sujeto muerte. Y luego va a desarrollar el cómo y el qué consiste este acto de escribirse, de formarse a sí misma. Entonces luego el yo lírico nos presenta el verso 2 y el verso 3, que tienen la misma estructura. Son 2 metáforas conceptuales, en este caso, integrado por 2 hemistiquios que se contraponen a sí mismos. Podemos ver claramente acá la figura cromática en los colores, ¿no? Una raya negra se contrapone a una raya blanca. Aquí la oposición negro y blanco no lo podemos, no debemos asumirlo como una contraposición, ¿no? Sino que ambos elementos cromáticos opuestos conforman un solo sentido. Es así como la muerte se va haciendo. Entre lo negro, entre la negrura, la blancura, lo bueno, lo malo, los momentos fáciles, los momentos felices, los infelices del devenir de la vida. Luego refrenda este concepto de oposición armónica cuando menciona el sol es un agujero en el cielo. El elemento sol alude pues obviamente a la vida, la luminosidad, ¿no? Y se contrapone con agujero, que connota pues justamente la opacidad, este agujero en el cielo. Este sol no alumbra, ¿no? Y este agujero tampoco es oscuro en sí mismo. Entonces vemos cómo esta contraposición de ideas a partir de imágenes de color
son lo que va conformando el devenir de la vida, y eso es la muerte en sí misma, ¿no? Una contraposición. Luego vemos que el yo lírico nos sorprende con 3 versos más, y que en el verso 6 le vamos a encontrar justamente ese redondez, ya este tercer apartado prácticamente. La plenitud del ojo, fatigado cabrío. Podemos entender o podemos interpretar esta plenitud del ojo como el momento cumbre, el momento de plenitud misma de la existencia humana, ¿no? De la vida, del ser. Pero también se contrapone la plenitud con la fatiga, con el cansancio, con la parte, ¿por qué no?, final de la existencia. Todas estas contraposiciones sirven para aprender a ver. ¿Qué aprendemos a ver? El doblez. Ese doblez, esa duplicidad, esa contraposición armónica de elementos es lo que conforma la vida. Y así es como la muerte se va haciendo a sí misma, a partir de esas contraposiciones de las cuales van formando la existencia. Una característica de Blanca Varela es justamente la sorpresa con respecto al verso que acontece, ¿no? Es muy común que Blanca Varela nos sorprenda con un verso distinto. Y esto vemos aquí en el siguiente apartado, en el verso 7, 8 y 9. Cada uno de estos elementos se tiene que leer de forma independiente, no es una frase, un enunciado completo. Aquí el yo lírico disemina 9 elementos, y es importante aquí desde el punto de vista estructural la presencia de esta triada, ¿no? En el verso 7 vamos a ver 3 verbos, en el 8 3 sustantivos, y en el verso 9 3 sustantivos. Esta triada más adelante la vamos a ver refrendada en el siguiente apartado. Los verbos son entresaca, expulga y trilla. Y en cuanto a los sustantivos, que a simple vista no hay una coherencia, un sentido entre ellos mismos, son estrella, casa, alga, madre, madera, mar. Estos elementos giran en torno a la cotidianidad y también giran en torno a la inmensidad. Lo cotidiano, como es una casa, como es la madera en sí misma, como es el acto de trillar. Pero también aparece una sutil contraposición entre lo cotidiano y lo inmenso, lo relevante, lo grandioso, como es la luminosidad de una estrella, como es la inmensidad del mar, y como es la preponderancia de la imagen de la figura de la madre. ¿Qué sucede con todos estos elementos que han sido diseminados en estos versos? Todos ellos, nos dice el yo lírico, se escriben solos. Y podemos ver aquí esta relación entre el verso 10 y el verso 1. La muerte se escribe sola. He ahí el verbo. Y en el verso 10, todos estos elementos se escriben solos. Es decir, aquí el generador de la existencia, el generador de la muerte es el devenir mismo. Y ese devenir está constituido en torno a estas oposiciones armónicas. Y el apartado termina con el verso 11. En el hollín de la almohada. Nos está situando toda esta imagen, todo este grupo de metáforas en el hollín de la almohada. El hollín, ese elemento oscuro, ese residuo, esa ceniza que queda, aparece en la almohada. Obviamente no una almohada literal, no una almohada que nos lleva al mundo de los sueños. Asimismo, un sueño que podría connotarse como el pase a otra existencia, ¿no? Como el final de la existencia, de la vida humana. En este momento cumbre, en este momento en el cual ya la existencia está alcanzando una cumbre, se da todos estos elementos, ¿no? Es allí, en el momento de la ceniza, del hollín, del residuo, en que se dan todos estos elementos. En el momento del sueño, en el momento de la trascendencia, ¿por qué no el de la muerte? Es donde se puede ver justamente cómo es que la muerte, a lo largo de la existencia humana, se ha escrito a sí misma. Entonces, todos los elementos, todos los versos, apuntan siempre a lo mismo, a la autoconstrucción del elemento muerte. En este primer apartado,
se nos presenta una muerte ineludible, naturalmente, pero aquí el concepto importante es esta autosuficiencia, ¿no? La muerte autoformadora, a sí misma se va haciendo. La figura que salta a la vista, además de la metáfora, justamente son estas figuras cromáticas, ¿no? Que es un rasgo también de la poética de Blanca Varela, colores como el blanco, el negro, o conceptos como el sol, el agujero o estrella. Son justamente estas figuras cromáticas que nos muestran el encuentro armónico de los contrarios para conformar esta unidad que es la existencia. También podemos ver en este apartado que lo cotidiano, lo minúsculo y también lo inmenso son parte de la existencia. Todo ello es el todo, lo que conforma justamente el devenir de la vida. Vida inexorable que solamente tiene un punto de llegada, que es la muerte. Y esa muerte, a lo largo de esa existencia, siempre se escribe sola. Esto es lo que podemos compartir con respecto al primer apartado. Acto seguido vamos a ver la segunda parte a cargo de Rubí Echeverría. Rubí, te escuchamos. Gracias, Carlos, por el pase. Voy a compartir para seguir con este análisis en medio de esta tertulia. Y bien lo decías, ¿no? La poesía aquí que presenta también se da la misma estructura en este segundo apartado, en esta segunda estrofa. Tenemos la presencia de 11 versos. También el efecto de la triada, que está casi está al término de todo este escrito. Y esa particularidad, no usa signos de puntuación. Entonces, hace que nosotros tengamos esa labor, como se dice, cuando vamos a profundizar cada uno de estos versos. Aquí tenemos en este primer apartado un trozo de pan en el zaguán. Abre la puerta, baja la escalera, el corazón se deshoja. Un trozo de pan. Aquí también viene un poco el efecto de la sorpresa, de que cada uno de los versos que ella expresa probablemente no estén ligados, hay que darle ese análisis independiente, ¿no? Pero dice un trozo de pan en el zaguán, cuando nos hace la presencia de esta línea rítmica versada, hace el recuerdo, ¿no? De algún suceso. Recordamos que el zaguán pues es un espacio de la casa que está junto a la puerta, entonces pienso que es el yo lírico aquí y muestra como que es ese hecho, ese momento que ha podido dejar algún tipo de alimento o algún recuerdo vivo dentro del espacio, ¿no? En que figura. Abre la puerta, pero no nos indica si hay una salida, ¿no? Ese abre la puerta es como que quiero ver si salgo o no, ¿no? Como que quiero sentir esa libertad, pero después en todos los demás versos, pues no se detalla si es que logra o no. Y creo que y después vamos nosotros a ver la figura de que no, ¿no? De que está ahí, de que no hay salida. Baja la escalera, el corazón se deshoja. Este verso específicamente donde dice el corazón se deshoja, esta personificación presenta un corazón en donde puede representar la alegría, la vivacidad, el amor, pero aquí dice el corazón se deshoja, se agota, se consume, se quiebra. Entonces, todo lo que el yo lírico puede sentir a partir de alguna vivencia, de alguna experiencia que ha causado ese dolor, que es fuerte, ¿no? Que no se doblega, que es muy, muy doloroso, muy triste. En el siguiente tenemos
la pobre niña sigue encerrada y nos presenta la figura de la niña. Sabemos que esta etapa tan vulnerable, en donde se necesita el amparo, en donde necesitan los cuidados o en donde necesita el cariño, el afecto, ¿no? Y nos presenta ese sigue encerrada, ¿no? Ese encierro, que no hay escape. Luego el siguiente, el sexto verso de esta estrofa nos dice: en la torre de granizo, la frialdad, la indiferencia, está a lo alto, es tan grande ello, que así lo podemos connotar como esa grandeza de ese lado que quizás no lo puede expresar hacia lo demás, sino que está en ella, ¿no? En lo que ha podido vivir. Y aquí en el séptimo verso nos dice el oro, el violeta, el azul, la figura cromática, como bien nos decía Carlos. También hemos visto ello en la primera estrofa, pero aquí también podemos decir que tiene una influencia de quien fue su esposo, Fernando de Cislo, ¿no? Yo he creído que ha podido tomar ello porque sabemos que él fue un pintor, un escultor bastante reconocido, entonces creo que por allí ella puede sentirse ligada a presentar la figura de los colores, uno por la simbología y otro porque está en ella, ¿no? Como que ha podido estar vivenciando al lado de él. Pero todo lo que ella nos presenta en estos versos nos dice enrejados. Nuevamente ese término que es con una constante, enrejados. No hay salida, todo, ¿no? Desde esa etapa que puede estar de duelo o de ese desconsuelo, está encerrado. Todo está en ella y no tiene escape alguno. Y la parte de la triada, como bien también se presenta en la primera estrofa, estos versos de 3, ya de esta repetición, y que también cada verso tiene 3 palabras. Y aquí hace uso de anáforas y pues se connota como la permanencia de los recuerdos frente a lo inexorable, que es la presencia de la muerte, ¿no? Porque lo trabaja esta temática en cada una de las líneas. Y también puede decirse que pues no se resigna, no se resigna a ese dolor, a esa tristeza que puede estar viviendo, ¿no? Entonces, qué bonito nos presenta estos versos Blanca Varela, en donde el lenguaje poético pues está lleno de simbolismos y está ligado mucho a la profundidad de los hechos y de las experiencias. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, muy interesante. Y nosotros queremos pedirle desde Nave de Letras a ambos que nos sigan hablando un poco más de estos 22 versos que engloba este poema de Blanca Varela. Te pido, Rubí, tus apreciaciones finales sobre este poema, La muerte se escribe sola. Gracias, Yolanda. Fuerte, ¿no? Bastante profundidad y desde la simbología que nos presenta Blanca Varela, pero es parte de lo que ella figura, ¿ya? Siempre ha hecho esa existencia de poder presentar lo triste, lo funesto, y más aún a partir de esta experiencia
como es la muerte de su hijo. Entonces siento que Concierto Animal, este poemario tan rico, tiene una parte de, ¿no? Que abstrae una parte de ese hecho que como madre siento que ha podido causarle una profunda herida en ese corazón. También podría decirte, siento que su poesía muchas veces no explica, no te da una pauta, una secuencia de cada uno de los versos así, como que cada uno esté ligado específicamente al otro, pero que sí esa constante de lo funesto está presente. Ya, y hay algo que a mí me impacta, porque desde el título, ¿no? La muerte se escribe sola. Entonces uno se pregunta, ¿y la muerte podrá escribirse sola? ¿La muerte cómo, desde qué connotación nos presenta, ¿no? Como que ilustra a la muerte como que ella puede ser el actuante, no ese protagonista principal de todo lo que nos presenta. Eso a mí me ha causado bastante impacto y todo lo que podía leer, pues me hacía sentir cada que ella ha presentado en estos versos. Pero creo que aparte que estas poesías sean breves, nos da la idea de que la intensidad, pues también parte de esta riqueza que ella nos presenta en cada uno de los versos. Eso es lo que podría decir, ¿no? Que es bastante interesante el poder trabajar a Blanca Varela. Así es, Rubí. Muchas gracias por tu interesante aporte en esta tertulia de Nave de Letras. Y ahora queremos escuchar a Carlos. Carlos, ¿qué más nos puedes decir, rematando un poco ya el análisis de La muerte se escribe sola? Gracias, Yolanda. Efectivamente, la muerte es un tema universal, pues que acompaña a la literatura desde su propia gestación. Y tocar el tema de la muerte es un reto para cualquier poeta, sobre todo. Y aquí, en este caso, Blanca Varela lo hace con maestría, ¿no? Porque a este tema de la muerte le acompaña el elemento dolor, le acompaña el elemento tristeza. Y como bien mencionaba Rubí, esa intensidad para crear y lograr transmitir el dolor del yo lírico ante la pérdida de, ¿no? Y esta no resignación ante la pérdida con esos versos finales no se borran, no se borran. Entonces, es una muerte que marca, que duele. Y lo interesante también del poema es que lo trabaja a partir de imágenes y metáforas muy coloridas, ¿no? Y es interesante también en el segundo apartado el elemento que aparece, esta niña, ¿no? Como decía Rubí, esta fragilidad. Entonces, todos los elementos de luz, los elementos cotidianos, la fragilidad de la niña, el pan en el zaguán, le dan esa cotidianidad y hacen que acompañe a la muerte como algo que es parte inherente, ineludible de la existencia humana. Y presenta una muerte omnipotente, ¿no? Que se forma, que se escribe a sí misma, y que deja dolor, sabemos la anécdota de la muerte del hijo, y es tal vez el elemento motivador que justamente logró inspirar al yo lírico, y ahí la profundidad y la intensidad. El poema es rico en simbolismos, es rico en metáforas, es rico porque cada uno de los versos se podría analizar incluso en sí mismo, y a pesar que los dos apartados, entre comillas, podríamos ver que no tienen cierta relación, al contrario, ahí se reafirma lo que mencionábamos al principio, esta contraposición. El primero está muy marcado por la muerte y el segundo está muy marcado por la presencia de estos recuerdos que no se borran, pero en su conjunto ahí tenemos esta muerte dolorosa que acompaña
y que finalmente refrenda la idea del primer verso, ¿no? Que la muerte se escribe sola. Entonces creo que es un texto que nos invita justamente a la reflexión, a ver la intensidad del poema mismo y a entender, ¿no? Cómo es que los temas universales se pueden seguir tocando, pero siempre con esa maestría. En este caso, Blanca Varela lo hizo muy bien. Eso es por mi parte. Gracias, Yolanda. Muchas gracias también a ti, Carlos, y por supuesto, hay mucho más seguramente que decir del trabajo, de la obra de Blanca Varela a lo largo de su vida, que ojalá podamos seguir tratando en futuras ediciones de Nave de Letras, de Conversaciones Literarias, del grupo literario Isla Blanca. Y hoy nos despedimos de la obra de Blanca Varela con palabras de Octavio Paz. La poética de Blanca Varela es conjuro, y en ese conjuro un rito, un canto breve y conciso que recuerda a una Latinoamérica mágica y oscura. Con nosotros, amigos, ha sido todo por esta emisión. Les recordamos que estamos en el marco del 44 aniversario del grupo literario Isla Blanca, grupo al que pertenecen Rubí, Soledad, Carlos, a quienes agradecemos habernos acompañado hoy en esta emisión, y con nosotros hasta la próxima. Muchas gracias.